Bien, se me había olvidado grabar esto. Buenos días, aquí estamos nuevamente. Revisando los conceptos de límite de detección, límite de cuantificación y concentración de corte. Entonces, el límite de detección es la concentración mínima de una sustancia que un método analítico es capaz de detectar, ¿ok? La mínima que puede diferenciar del ruido de fondo. El límite de detección, o el LOD, de forma cuantitativa se puede obtener a partir de la desviación estándar de los blancos y se define como 3 veces la desviación estándar de los blancos dividido por la sensibilidad del método, ¿ok? La sensibilidad del método que típicamente se representa con la pendiente de la recta calibrada. Entonces, esto sería igual a 3 veces la desviación estándar de los blancos dividido por la pendiente del calibrado, ¿vale? Por su parte, el límite de cuantificación, ¿ok? Es la concentración mínima que de una sustancia que puede detectarse, ¿ok? Mediante precisión y exactitud definida, o mejor dicho, que puede cuantificarse, ¿ok? Entonces, esto se define, el LOQ sería 10 veces la desviación estándar de los blancos partido por la sensibilidad, ¿ok? La sensibilidad del método, que sería igual en este caso a la pendiente, ¿ok? 10 veces la desviación estándar de los blancos partido por la pendiente. Entonces, aquí las unidades, ya podemos hacer los cálculos de esto, viene básicamente dado por la concentración de lo que has utilizado para tus patrones, ¿vale? Entonces, el otro es el cutoff, que es la concentración umbral, la concentración de corte, que viene definido por alguna legislación, algún contexto, ya definido, ¿sí? Por ejemplo, también puede venir por el fabricante, que te dice, por ejemplo, la concentración de corte para esto te va a dar positivo si es mayor que tanto o negativo si es menor que tanto. Y también el umbral, la zona en donde puedes tener algunas fallas para dar la respuesta. Ok, entonces en este contexto de análisis de drogas, el cutoff indica la concentración mínima de una droga o un metabolito que estaría presente en una muestra para ser considerada como un resultado positivo. Este cutoff es diferente del LOD y el LOQ. Esto no depende del límite de detección y del límite de cuantificación. Este es un valor dado directamente por, como le digo, una norma, un fabricante, un contexto laboral, la justicia, en fin. Aquí tenemos la tabla resumen de la definición de estos tres conceptos que son importantes y sus aplicaciones en drogas, ¿ok? Entonces, veamos un caso práctico, los niveles de corte y el tiempo de detección. Acuérdense que en toxicología también se ve la farmacocinética, la farmacodinámica, en donde nos van a decir el tiempo en el que estos metabolitos pueden estar en el organismo para poder ser detectados. Entonces, en el caso de la cocaína, ok, tiene un cutoff de 300 nanogramos por mililitro y el tiempo mínimo de detección está entre 1 y 4 horas y el máximo sería entre 2 y 4 días. Para la metanfetamina tenemos un nivel de corte de unos 1000 nanogramos por mililitro, bastante. El tiempo mínimo de detección está entre 2 y 7 horas y el tiempo máximo que podemos detectar esto está entre 2 y 4 días.
Tenemos otro aquí, como por ejemplo la metadona, 300 nanogramos por mililitro, un tiempo mínimo de detección entre 3 y 8 horas y un máximo de detección entre 1 y 3 días. Sí, por ejemplo, para el tetrahidrocannabinoide, el THC, la marihuana, ¿quién me puede leer estos resultados? ¿Cómo podrían leer el cutoff y el tiempo mínimo y máximo para la detección? ¿Cómo? ¿Quién puede ayudarme leyendo esto? Para el THC, El cannabinoides, algo así se dice. sí, el Ah, ya. THC, Eh, le leo todo, dice. sí, a ver, el nivel de corte, ¿cuánto está establecido? 50. Muy bien. Para el tetrahidrocannabinoide, que es el compuesto activo en la marihuana, tenemos un nivel de corte de 50 ¿qué? Nanogramos por mililitro. ¿Y el tiempo mínimo de detección cuánto es? 2 horas. ¿Y el máximo? 5 días. Exactamente. Bien, ahora, muy bien. Ahora, fíjense, lo tengo aquí. Me di la tarea de buscar en Amazon, ¿ok? Estos cartuchos, pueden ver acá, estos cartuchos se venden en Amazon, tienen un valor de $4 y traen 5 cartuchos de estos, ¿ok? ¿Cómo se hace con esto? Tiene un pocillito, ¿ok? Este pocillito acá, se pone la muestra de orina, este cartucho se le quita una tapa, aquí trae una tapa, se sumerge en la orina, luego se le pone la tapa y se deja pasar unos 5 minutos y posteriormente se leen los resultados. ¿Ok? Un método que dice que es bastante rápido, ¿ok? Entre unos 5 minutos aproximadamente, con un 99% de precisión y tiene un cutoff de cuánto, miren cuánto dice aquí. ¿Cuánto, Mario Belén? 20 nanogramos sobre mililitros. 20 nanogramos. Este fabricante le ha puesto un cutoff por debajo de lo que dice la norma. ¿Cuánto vimos ahí en la norma? Usted misma lo leyó. ¿De cuánto? De, cin- de 50, dice. De 50 nanogramos 50, sobre mililitros. 50 nanogramos por mililitro, ¿ok? Mientras que este tiene su cutoff de 20 nanogramos por mililitro, por debajo de lo que establece la norma. ¿Por qué? Porque claro, esto tú lo compras en la farmacia y tiene que tener una precisión. Si te dan negativo con esto, seguramente va a dar negativo ante un método que esté, o sea, ante un resultado que esté legalmente validado. ¿Ok? Entonces, este es un ejemplo de algunos instrumentos, esto es un portátil, así como aparecían estos para la prueba del COVID, ¿se acuerdan? Sí, que comprábamos en la farmacia y podíamos llegar a casa y hacer el análisis.
¿Ok? Entonces aquí tenemos los niveles, ¿ok? La ventana de detección, aquí dice mínimo de detección 2 horas y hasta 5 días, ¿ok? Puedes detectar esto. Aquí te va a dar la ventana del nivel de corte, son 20 nanogramos por mililitro. Aquí, bueno, no veo bien esto. Aquí estaban los valores para ver esto cuando es positivo. ¿Dónde está esto? Ah, está aquí abajo. Aquí, por ejemplo, para negativo, que se aparezcan estas dos rayitas y dice que por muy tenue que parezca esta, siempre va a ser considerado un valor negativo. Un positivo sería aquí marcando la letra C y este inválido es cuando el testigo te dé positivo, este. Quiere decir que el cartucho está dañado por alguna situación, ¿ok? Aquí hay algunos otros análisis, algunos otros dispositivos que están disponibles a la venta, ¿ok? Este que le muestro es para marihuana, pero hay otros para cocaína y para otros tóxicos. Y ustedes se preguntarán, pero ¿para qué una persona necesita comprar estos cartuchos? ¿Para qué necesitaríamos para qué necesitaríamos hacer o comprar estos dispositivos? Por ejemplo, a ver, ¿a alguien se le ocurre? Bueno, por ejemplo, podría ser personas que trabajan para la justicia, por ejemplo, policías. Se supone que un policía no debería estar consumiendo esto. Entonces, podría hacer a los policías en algunos trabajos, ¿ok? Conductores de autobuses escolares. También sería interesante hacer esto. Otro ambiente donde podríamos hacer estos análisis sería para el caso de los adolescentes, ¿de acuerdo? Un poco para hacer una orientación a los padres y que sepan, oiga, mira, este joven está haciendo este consumo y poder un poco orientar a los padres para que posteriormente hagan el caso a los hijos, o sea, hagan ese llamado de atención y pueda corregir de ser el caso. ¿Ok? Entonces, les traía ese pequeño ejemplo, ¿vale? Aspectos básicos en farmacología, tenemos, la farmacología se dedica al estudio, por un lado, de las propiedades físico-químicas de los fármacos, ¿ok? Como su pKa. ¿Saben lo que es pKa? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan lo que era pH? ¿Cómo calculamos el pH? Sí, el pH está definido como el logaritmo negativo de la concentración de H+. El pOH, ¿a qué va a ser igual? El pOH es igual a menos el logaritmo de la concentración de los iones oxidrilo. ¿Y el pKa a qué es igual entonces?
¿Quién es caso A? La constante de acidez. ¿Ok? El P caso A es la constante de acidez y el caso B, la constante de basicidad. Por lo tanto, yo también puedo tener P caso B, P caso A. ¿Ok? Y así. Entonces, la farmacología se dedica, por una parte, al estudio de las propiedades físico-químicas de los fármacos, su constante de acidez, su constante de basicidad, la solubilidad, etcétera. Y por otro lado, se encarga de la farmacodinámica y la farmacocinética. La farmacodinámica estudia los efectos del fármaco en el organismo, es decir, cómo actúa, qué mecanismo, a través de qué enzima se activa, ¿ok? Sus efectos deseados y no deseados, la respuesta bioquímica, consecuencia de esa interacción con el organismo, ¿ok? En el caso de los tóxicos, la toxicodinámica estudia entonces el mecanismo de toxicidad, ¿ok? Y cuáles son las consecuencias que conlleva el consumo de esos tóxicos en el organismo. Por otra parte, la farmacocinética estudia justo lo contrario, es decir, los efectos del organismo sobre el fármaco. ¿Ok? Esto incluye, por ejemplo, cómo este fármaco se libera, se absorbe, se distribuye y se excreta, que se llama el proceso LADME. Liberación, ¿Qué es? absorción, distribución, metabolismo y excreción del fármaco. ¿Ok? Entonces, en el Y caso de la farmacocinética, no sé quién es. Alguien por ahí tiene el micrófono activado. ¿Ok? Bien. En el caso de la toxicocinética, en este caso estudia responden a las cuestiones de cómo cuánto tarda un tóxico en absorberse, por ejemplo, o si es un tóxico que se acumula en el tejido, el caso del tetrahidrocannabinoide, se acumula en la grasa, el tejido adiposo, y en qué metabolismo se transforma, se biotransforma y cuánto tarda en eliminarse una vez que ha sido administrado. Esta es la toxicocinética. Aquí vemos un esquema simple donde se muestran las distintas etapas por las que pasa un xenobiótico. Un xenobiótico es una sustancia que no es típica de ese organismo. ¿Ok? ¿Qué es lo que ocurre desde su ingestión hasta su excreción? Entonces tenemos la exposición o ingestión de este xenobiótico, cómo es el proceso de biodisponibilidad, es decir, cómo se absorbe, ¿ok? Cómo se distribuye, cómo se biotransforma, en qué metabolito se transforma, ¿ok? Cómo se almacena y cómo se elimina. Desde el punto de vista químico, básicamente la intervención se da en este bloque, es en el estudio de cómo esto se transforma y qué metabolitos se liberan cuando se consume estos xenobióticos, ¿ok? La biotransformación se produce principalmente en el hígado, donde los xenobióticos se metabolizan para ser eliminados, ¿ok? A través del riñón principalmente. En algunos casos, otros se bioacumulan. Hay casos como la psilocibina o la heroína, que este caso es interesante, puesto que estas son sustancias que son farmacológicamente inactivas. Y ustedes decían, ah, pero ¿cómo que la heroína es inactiva? ¿Ustedes sabían eso? ¿Ok? Sin embargo, cuando esta sustancia, la psilocibina o la heroína, es ingerida o es ingresada al organismo, se transforman en
En el caso de la psilocibina, en la psilocina, y en el caso de la heroína se transforma en morfina. Y estos compuestos sí que son activos. Entonces, estas transformaciones metabólicas se dice que se dan normalmente en dos fases. La fase uno, que es la que produce la activación del grupo funcional. En este caso pueden ocurrir este tipo de reacciones. Pueden ocurrir reacciones de oxidación, en donde se adicionan átomos de oxígeno a la molécula, lo que aumenta su polaridad, su solubilidad en agua y su fácil incorporación en el torrente sanguíneo. Otro caso que puede ocurrir en esta fase uno es reacciones de hidroxilación, en donde se añaden grupos hidroxilo, es decir, grupos OH, a los anillos aromáticos o a los sistemas heterocíclicos de los compuestos iniciales. También pueden ocurrir reacciones de hidrólisis, donde se pierde una molécula de agua, reacciones de dealquilación, donde se elimina un grupo metilo, o reacciones de deacetilación, donde se pierde un grupo acetilo de la molécula. Le sigue, una vez que ha ocurrido esta fase uno, viene la fase 2, que es la que implica la unión de esta especie polar. Eso fue lo que se hizo en la primera parte, facilitar la incorporación en el agua, en el torrente sanguíneo. Esta fase 2 entonces implica la unión de esta especie polar del propio cuerpo, que es endógena, a la sustancia xenobiótica, ¿ok? O sus metabolitos originados en la fase uno. Entonces tenemos muchos tipos de conjugaciones. La más habitual que se realiza es la reacción con el ácido glucurónico, ¿sí? Por ejemplo, veamos el caso de la heroína, que se transforma en morfina. Se forman dos conjugados, que es la morfina 3O glucurónido o la morfina 6O glucurónido, que son especies conjugadas que fácilmente el organismo le pone este grupo glucurónido para que pueda ser eliminado por la orina. De tal manera que cuando nosotros estamos buscando morfina en la orina, tenemos que tener presente que la morfina no va a estar como morfina, sino que va a estar como morfina 3O glucurónido o como morfina 6O glucurónido, ¿sí? Estas transformaciones de la fase uno y la fase 2 se catalizan generalmente por enzimas. Aquí vemos un proceso, este ciclo que le estamos diciendo inicialmente, de lo que ocurre con el caso de la heroína. En la heroína, siendo el xenobiótico, ¿ok? En el caso de la heroína, siendo el xenobiótico la heroína, ocurre la fase uno, en donde se transforma, por ejemplo, en el 6-monoacetilmorfina y morfina. Estas 6-monoacetilmorfina y morfina pasan a la fase 2, en donde son glucosiladas y se forma la morfina 3O glucurónido para poder ser eliminada. Mientras no ocurre esta fase, puede estar aquí acumulándose en el hígado. Vemos aquí, la heroína ocurre en la primera fase, que es la de deacetilación, ¿ok? Se forma la 6-monoacetilmorfina, ocurre otra fase de deacetilación, se transforma en la morfina, que este sí es el compuesto activo. Ahora esta morfina se incorpora a este grupo glucurónido, ¿ok? Y podemos tener entonces la morfina 3O glucurónido o la morfina 6O glucurónido. Aquí vemos la ecuación más ampliada. ¿Ok? Tenemos la heroína, que es químicamente hablando sería la diacetilmorfina. Vean que este di tiene dos grupos acetilo. Aquí está acetilo 1, acetilo 2.
Estos acetilos se pierden. Al perderse este acetilo, te queda aquí un OH, que sería la 6-monoacetilmorfina. Luego ocurre otra deacetilación. Vea, aquí este grupo acetilo se pierde y te queda aquí un OH, que sería la morfina. Y esta morfina puede transformarse en la 6-O-glucurónido o la 3-O-glucurónido. Hablemos ahora de los venenos en toxicología forense. Hablemos entonces de los venenos en toxicología forense. ¿Alguna cuestión hasta ahora? Bien. Ahora pasamos a algunos conceptos, ¿ok? Entonces, cuando se ingiere una sustancia tóxica, los efectos varían con la persona y, por supuesto, también con la dosis tomada. Me acuerdo mucho de una compañera que estudió ingeniero biotecnólogo y me dice que toda sustancia puede ser venenosa. La cuestión está en la dosis, de verdad, en el tiempo también. Incluso la sustancia menos contaminante que podemos tener, menos tóxica, como el agua, y necesaria para el organismo, si nosotros ingerimos determinada cantidad de agua, puede ocasionar la muerte. ¿Ok? Entonces, en toxicología se utiliza un parámetro para determinar esto que se llama LD50, ¿ok? La dosis letal 50, que es la dosis que hace que el 50% de la población que se utiliza de prueba fallezca. Típicamente se utilizan ratones, no vayan a creer que se utilizan personas para esto, ¿ok? Generalmente la unidad que se utiliza para este parámetro son miligramos de tóxicos por kilogramo de peso corporal. Y esto, la prueba que la población que típicamente se utiliza es ratones. Y esto se hace una correlación directa con las, bueno, se ha hecho así, así está aceptado, ¿ok? De hacer esa correlación entre la LD50 determinada en ratones y se asume más o menos que esto es también para personas. Entonces, incluso a dosis bajas, algunos individuos serán sensibles y pueden fallecer. Por eso se busca que en los valores de LD50, este, que son específicos para estos valores de prueba, de esta población de prueba, en este caso los ratones, se acepta, ¿ok? Esa correlación con el ser humano, ¿ok? Y se extrapolan a un individuo que tenga un peso aproximado de 70 kilogramos. ¿Ok? Esta misma dosis de LD50 que se determina en ratones, se hace una equivalencia y ya se tiene eso como aceptado para individuos que tengan un peso de aproximadamente 70 kilogramos. Entonces, en función de estos valores, tenemos la clasificación según su peligrosidad, como por ejemplo, extremadamente peligrosa, ¿ok? Con un pictograma de muy tóxico, menor o igual a 5 miligramos de esa sustancia por cada kilogramo de peso corporal. Altamente peligrosa, entre 5 y 50 miligramos, y moderadamente peligrosos como entre 50 y 500 miligramos de esta formulación por kilogramo de peso. Y finalizamos con ligeramente peligrosos con estos pictogramas de cuidado que está entre 500 y 2000 miligramos de formulación por peso corporal. Aquí tenemos algunas sustancias como el agua, le decía, ¿ver? Una dosis letal de 90.000 miligramos por kilogramo de persona. Ok, una persona de 70 kilos, ya ustedes pueden sacar la cuenta. 9.000 miligramos, estos son 90.000 miligramos, estaríamos hablando de 90 gramos por persona por kilo. Ya podríamos sacar las cuentas por una persona en adulto de 100 kilogramos, por ejemplo. Aquí tenemos una tableta de azúcar, ¿ok? Fíjense, la dosis letal, 30.000 miligramos por kilogramo, son parcialmente no tóxicos, ¿ok? El etanol,
fíjese, bebidas alcohólicas, ¿ok? Se encuentra en las bebidas alcohólicas un aproximado de unas 7.000 miligramos por kilogramo, ya puede ser considerado tóxico, que una dosis letal de 50%. Y aquí tenemos otro, ¿ok? ¿Ok? La vainilla, ¿ok? Miren, 1.600 miligramos por kilogramo, ya estos son ligeramente tóxicos, moderadamente tóxicos. El DDT ya no se usa, por ejemplo, en los países industrializados. No sé si aquí en Ecuador se siga usando, ya no debería utilizarse, ¿ok? Es un insecticida que está restringido desde hace bastante tiempo. 100 miligramos por kilogramo es moderadamente tóxico. Incluso, fíjense, vitamina D3, ¿ok? Se encuentra en suplementos, en pescados, ¿ok? Estamos hablando de 37 miligramos por kilogramos. La nicotina también, ¿ves? 10 miligramos por kilogramo. Se encuentra en el tabaco, es altamente tóxico. Y vemos, por ejemplo, el cianuro de hidrógeno, que se encuentra en las semillas del durazno. ¿Ok? Tiene un límite un LD50 de 4 miligramos por kilogramo. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna No, pregunta? Lice. Bien. Este, mm, Como conclusiones, la química forense toxicológica, mejor dicho, pone en relieve la importancia de la toxicología en el contexto criminal y evidencia cómo estas sustancias psicoactivas y los venenos influyen en el comportamiento humano y en la dinámica también de los delitos. Que a través del estudio de estas sustancias, ustedes pueden obtener conocimiento de los métodos analíticos utilizados para identificar y cuantificar estos agentes tóxicos al tiempo que desarrollan una comprensión de su importancia en las investigaciones forenses. Este conocimiento es básico para poder abordar casos de intoxicaciones, homicidios por envenenamiento y otros incidentes relacionados con la toxicología. Aquí les dejo una foto de el 10 de octubre, bastante reciente, de esta hermosa ciudad de Guaranda. ¿Ok? Quedamos pendiente. Más tarde voy a ponerme a corregir y a revisar todas estas calificaciones, todas estas evaluaciones y les estaré diciendo para reunirnos mañana, todavía no sé a qué hora, ¿ok? O por lo menos con un grupo que me pueda reunir para ya socializarles las calificaciones y poder subirlas a la plataforma, ¿ok? Así que atentos allí, seguimos en contacto. Hasta luego, Lice. Hasta Pero, luego, hasta luego. Listen, disculpe una Sí, pregunta. Para los que no tenemos luz, ¿nos puede ayudar subiendo la captura o el PDF en la parte de socialización de notas que dice la plataforma? sí, les voy a hacer llegar a través del grupo de WhatsApp y también estaré subiendo a la plataforma, ¿ok? Cualquier cosa, ustedes me están contactando por WhatsApp. Entendemos todos estos problemas que hasta nosotros mismos tenemos del servicio eléctrico, ¿ok? Hasta Listo, luego. dicen, gracias.